Yo les pido disculpas que llegué un poquito tarde. Estaba estacionando mi F350. Primero que nada quiero dar una bienvenida a los iglesias de por acá y de por allá también. Estamos en una serie que estamos hablando de hombres de verdad. Nuestra cultura nos muestra que los hombres de verdad tienen barba y bíceps grandes y gorras y consumen cerveza y varias bebidas que comienzan con letra B. A veces que Ashley a veces predica en playera. A mí no me funciona porque distrae mucho. ¿De dónde salió esa foto? Esa que, sé yo, me la tomaron hace 12 días. Ok, me tengo que quitar esto. Mejor dicho, mi dulce esposo, cuando le dije mi idea de la introducción, me dijo, me fascina la idea. Y esto fue lo que ella me dijo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer para que tengas músculos? Y le dije, ay, corazón, no me digas eso. Ella me dijo eso de verdad. Estamos en... déjame entregarte esto acá. Esta es la cuarta semana. La tercera semana porque tuvimos la primera noche de hombres. Acerca de los hombres, ¿qué necesitamos? Se me olvidó algo, ¿verdad? Pues, me gusta como me queda. Y para serles sinceros, algunos de los hombres de SSB tienen tatuajes y barbas y músculos en lugares que no tengo músculos. Y muchos de ustedes son como yo y no tienen nada de eso. Pero la verdad es que hemos aprendido que ser un hombre de Dios verdadero no tiene nada que ver con lo exterior, pero sí tiene que ver con lo interior. Y ser un hombre de Dios tiene que ver con los rasgos de Cristo y no los rasgos físicos de estereotípicos de nuestra cultura. Y nuestra cultura nos alimenta confusión respecto a la masculinidad y tenemos que tener bien claro qué es lo que hace a un hombre de Dios. Y lo que yo le pido a Dios es que las damas se beneficien más de esta serie, aún más que los hombres. Que las damas sean mejor valoradas y amadas por los hombres que estén escuchando este mensaje y que los pongan en práctica. Cuando los hombres comiencen a vivir más como Jesús, todos mejoran. Estamos viendo 5 rasgos. Los hombres de Dios son valientes, no se doblegan ante la cultura, sino a la palabra de Dios. Los hombres de Dios asumen su responsabilidad, saben que la apatía es el enemigo y las excusas son excusas. Los hombres de Dios son humildes, saben que el orgullo puede ser su perdición y la humildad es el camino de la grandeza. Y hoy vamos a descubrir que los hombres de Dios se sacrifican. Ellos renuncian a sus deseos para amar bien a los demás. Véanlo de esta forma. Si la humildad es doblarse y la valentía es estar sólidos, y la responsabilidad es dar un paso adelante. Sacrificarse significa renunciar a su deseo, a su poder, para poder seguir a Cristo. Pero el sacrificio va en contra de la corriente de la cultura, en todos los extremos. Te tiene que importar más tú mismo, no importa quién te lleves por delante. Espera que los demás te ayuden a ti a alcanzar tus metas y tus sueños. Eso es parte de lo que refuerza la idea del sueño americano, pero el sacrificio involucra renunciar a algo. Así que comencemos con la definición. El sacrificio es renunciar a algo que tú amas por algo que amas más. Te va a costar algo. El sacrificio es una apertura, es tener la disposición de decirle no a tus sueños, pero sí al plan de Dios. El sacrificio parece ser un obstáculo que interrumpe tus deseos y te interrumpe tu destino y tus deseos, pero te van a descubrir que el sacrificio los llevar a tener las relaciones más satisfactorias. Y en el centro de ser cristiano, ya que seas hombre o mujer, tiene que ser acerca de entregarlo todo y entregárselos al Señor y decirles, Señor, yo voy a donde tú me digas y voy a hacer lo que tú me digas. Proverbio 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y es esa orden que uno se da cuenta que el Espíritu de Dios nos está llevando por un camino distinto del que uno hubiera planeado. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará.
Hace un par de semanas yo hablé en un programa en Scatzel y escuché a otra presentadora que se llama Tammy Jo Schultz. Ella es una de las primeras mujeres pilotos de combates que sirvió en la Armada de los Estados Unidos, pero posteriormente se convirtió en piloto de la aerolínea Southwest y ella salió en los titulares en el 2018 cuando aterrizó sin peligro un Boeing 737 después que explotó uno de los motores. Venía de la guardia para el aeropuerto de Dallas Love Field. Ella dijo una historia emocionante de el momento en que el motor explotó y los residuos pasaron por una ventana matando a un pasajero y dejando un hueco en la fila 14. También dijo que después que pudo evitar que él cayera en picada y medio tirado hacia un lado, por fin agarró el micrófono y en una voz firme les dijo a todos: les habla su capitán, vamos a ir a Filadelfia y vamos a aterrizar sin novedad allí, sin peligro. Tremenda historia. El aterrizaje en sí fue un milagro, pero ella dijo: posteriormente me enteré de los pasajeros que después de que ellos escucharon ese anuncio de que íbamos a ir al aeropuerto en Filadelfia, ellos dijeron que para ellos todo cambió. Solo con haberme escuchado decir eso, ella dijo, tener un destino les dio esperanza. Hombres cristianos, lo que les estamos diciendo a ustedes en esta serie es que Dios les está haciendo un llamado para que tengan un plan, para tener un destino. Si alguno de ustedes es esposo o es padre o quisieran serlo algún día, deben con amor y con confianza y con intensidad compartir eso con su familia. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es el destino? ¿Cómo es que quieres colocar a Cristo como centro de tu vida? Y debes dirigirlos de tal manera que les das esperanza, dándoles dirección a sus vidas, y cuando señalas a Cristo pasan grandes cosas. Y lo que quiero hacer hoy es que les quiero dar a los hombres 4 pasos. Es un localizador para llevarlos a su destino. 4 recordatorios. Los 4 involucran el sacrificio. El primero, el sacrificio es un compromiso para honrar a los demás por encima de uno mismo. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:10, donde dijo: ámense profundamente unos a otros. Hónrense unos a otros por encima de ustedes mismos. Si bien esto es una orden, la verdad es que a veces como hombres nos cuesta quitarnos la atención de nosotros mismos y ponérselos a los demás. A mí me cuesta poner las necesidades de otro por encima de lo que yo quiero. Existe esta historia de amistad, sacrificio y lealtad que sale del Antiguo Testamento en 2 de Samuel. Es una historia tan masculina que hace que la película Braveheart sea pequeña. En 2 de Samuel capítulo 23, versículo 15, David dice lo siguiente: él es el rey, y él dice con añoranza: ay, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Esta es la imagen. Ahí están David y sus hombres fuertes atrincherados en una cueva a las afueras de Jerusalén. Hay gente que los está buscando para matarlos. Como a unas 6 millas está Belén, el pueblo de donde es David. Y allí en la cueva, David murmura en voz alta y sentado con sus amigos: ay, ¿qué daría yo por tener agua del pozo de mi pueblo en Belén? Tal vez se acuerden que Mark Moore mencionó esta historia hace como un mes aproximadamente. El rey David estaba soñando en voz alta y sus 3 hombres fuertes lo escucharon. Y escucharon este comentario alrededor de la fogata y se están mirando diciendo: ¿te escuchaste lo que dijo? Sí, lo escuchaste. ¿Qué se te ocurre? Lo mismo que a ti. Vamos a ir a hacerlo, vamos a hacerle una sorpresa. Entonces estos 3 hombres salieron y irrumpieron por la línea del enemigo. Fueron las 6 millas, llegaron al pozo, usaron algo para recoger el agua, la traen, tienen que pelear otra vez para atravesar la línea del enemigo y luego regresan a la cueva sin que nadie los esté siguiendo. Y cuando regresan a la cueva, tal vez anunciaron: entrega especial para el rey David. Y David, que está totalmente perdido sin darse cuenta, hasta que alguien enciende una antorcha y él ve a esos 3 hombres fuertes, sudados, sangrientos, tal vez
morados y golpeados, exhaustos, pero están sonriendo. Y uno de ellos viene por detrás de él, saca el agua, se arrodilla y le dice: mi señor, bébela, yo creo que la vas a disfrutar. Y los muchachos están riendo entre sí. Y él le dice: yo creo que te vas a dar cuenta de dónde la obtuvimos. Ese es tremendo momento. Y en ese momento, el rey David se da cuenta: ay, Dios mío, esto fue lo que hicieron estos muchachos. Hicieron todo esto por mí. ¿Y saben qué hace David? Él agarra el envase de agua y lo tira en el suelo. Y la Biblia dice en 2 Samuel 23:16, pero él no quiso beberla, la derramó para el Señor. Él se dio cuenta hasta qué punto querían sacrificarse por él, porque al derramarla, él les estaba diciendo a ellos que para él su relación era más importante que el agua, que su amistad era más importante que su sed. Y dándose cuenta que estos 3 hombres se habían arriesgado sus vidas por él, él pensó que la única persona digna de este sacrificio era el Señor. Entonces, ceremonialmente, levantó el agua y la derrama como un sacrificio para el Señor. Y en el siguiente versículo, David les explica emotivamente sus actos a Dios. En el versículo 17, lejos de mí, oh Señor, que yo haga esto. Voy a beber la sangre de los hombres que fueron arriesgando sus vidas. Por lo tanto, no quiso beberla. ¿Y cómo eres tú cuando se trata de honrar a los demás y hacer un esfuerzo para alegrarle el día a alguien? No tiene que ser algo dramático, ni como esto, no tiene que ser algo de vida o muerte. Pero consigue maneras de sacrificarte para honrar a alguien, para valorar a alguien. Porque cualquier hombre puede tomar. Los hombres verdaderos dan. El sacrificio te va a costar algo. Entonces, ¿son ustedes del tipo de hombre que toman o del que da? Este es el segundo recordatorio. Y este es importante. El sacrificio es la disposición de dar sus vidas por su esposa. Esto es algo muy distinto a la creencia arcaica de que la mujer tiene que sacrificar todos sus sueños y dejarlo todo para que su esposo logre todo. Eso no es una imagen sacada de la Biblia. Y mientras ustedes más se interesan por conocer a su esposa, mucho más fácil es sacrificarse por ella. Porque ustedes saben qué es lo que es importante para ellas. Yo oficié el matrimonio de mi sobrina la semana pasada y compartí una historia en el servicio de mi sobrina Sara antes de que ella empezó a salir con Sawyer. Ella era amiga de la hermana de Sawyer y una vez Sara estaba en la casa de ellos y Sawyer estaba allí. Ellos estaban jugando póker con sus amigos. Ellos todavía no habían empezado a salir ni nada y la gente estaba comiendo totopos y cosas, pasándola bien. Y Sara vino a la mesa donde estaban juzgando los muchachos y dijo: ay, cómo me encantaría comer totopos. Ella no se lo dijo directamente a Sawyer, pero él la escuchó y él se levantó de la mesa y en silencio salió de la sala y en un rato llegó con un plato de papel lleno de totopos y se lo dio a ella. Y se sentó a seguir jugando. Y Sara dijo: aunque yo no me estaba dirigiendo a él, cuando yo dije que era lo que quería, descubrí que Sawyer lo escuchó, me escuchó y respondió. Y esa noche Sawyer descubrió que cuando Sara dijo que quería totopos, no se refería a totopos, sino a fichas de póker. Ella quería sentarse a jugar. Ella no quería totopos con salsa. Pero eso es parte del proceso en sí. Y con el tiempo, Sawyer va a llegar a aprender a acercarse a ella y por medio del matrimonio, por lo que significa, lo que ella va a querer mucho antes de que ella lo diga, si él se entrega a ella, si él aprende de ella, si él se entrega a conocerla. En lo que respecta al matrimonio, el apóstol Pablo eleva el sacrificio. Ustedes saben cuál es
este pasaje. No hay ninguna forma de hablar del sacrificio de un hombre sin mencionar Efesios 5, versículo 25 al 27. Esposos. Esto significa amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Él dio su vida por ella, para hacerla santa y limpia, lavada mediante la purificación de la palabra de Dios. Él lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y sin mancha. Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Él dio su vida por ella. No fue egoísta, se sacrificó, tenía este deseo de hacer lo que fuere. Les quiero hacer esta pregunta a los hombres. ¿Es más importante para ustedes que la gente los ame a ustedes o que sus esposas sientan que ustedes las aman y las valoran? A aquellos hombres que tienen la bendición de estar casados o esperan estar casados algún día, quiero que sepan esto. Dios los ha llamado a amar a sus esposas como Cristo a la iglesia y los ha llamado a ser el líder. Y dentro de eso está el concepto del sacrificio, de colocar sus necesidades por encima de lo que ustedes quieren, de rendir sus cosas por ella. Y ustedes dirán, yo entregaría mi vida por ella, yo me le metería a un balazo por ella, pero el sacrificio no se trata de las maneras extravagantes de sacrificio o de cómo mostramos nuestro amor, sino hacerlo con constancia, por lo pequeño, no por lo gigante. Es llevar la carga entera cuando nuestra esposa está enferma y no se queja nada. Es darles a ellas una noche para salir con sus amigas a ver una película cuando tienen semanas sin salir de la casa. Yo estaba hablando con una persona que trabaja en CCB acerca del sermón y ella dice, hay hombres que sin pensarlo dos veces irían a batallar por sus esposas, pero no se levantarían del sofá para sacar los platos del lavaplatos. Wow, eso es lo que tú piensas. Se los vuelvo a repetir. Cualquier hombre puede tomar, pero los hombres de verdad dan. El sacrificio les va a costar algo. Este es el tercer recordatorio. El sacrificio implica elegir las relaciones en lugar del aislamiento. Cuando la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 que no es bueno que el hombre esté solo, es porque estamos mejor que cuando estamos juntos con los demás que estando solos. Proverbios 27 y 17 dice que el hierro afila hierro, así como un hombre afila a otro. Yo creo que Satanás, a él le fascina tratar de aislarnos de los demás y que estemos concentrados en cosas que empiezan bien, pero que luego se convierten en una cosa por sí mismo, tal vez sea un hobby, Netflix o los juegos de video. Pero si uno no tiene cuidado, esas cosas con el tiempo se vuelven en algo que los consume. Y lo que sucede es que se convierte en una distracción, que se convierte en una obsesión. Y no es que se trate de algo malo, es que tal vez no sea lo que les convenga para lograr la vida que están buscando. Hay jugadores de video que dicen, hey, yo entiendo, pero tienen que entender que existe una comunión hermosa cuando uno juega con los demás. Yo no estoy dudando que exista, yo no les estoy quitando eso. Pero yo quiero que también empiecen a dirigirse a la comunión verdadera, donde uno puede tener esas conversaciones profundas de la vida, espirituales. Yo pudiera decir cualquier cosa acerca de las redes sociales también. Si uno quiere tomar el camino fácil, entonces vivan para sí mismos y piérdanse en sus propios mundos, pero eso es su derecho. Pero les recuerdo, ustedes fueron creados en la imagen de Dios, Él los creó y de ahí viene el deseo de comunidad. Pero el mundo parece querer alarnos de allí y quitarnos y decirnos que nos quedemos en donde estamos. Y como los hombres son estimulados visualmente, tendemos a intercambiar relaciones verdaderas por fantasías imaginarias y escapar en un mundo de distracciones y desviaciones en vez de alimentar nuestra necesidad de pertenecer. Hace poco se le hizo una encuesta a 20,000 cristianos y descubrieron que el 54% de ellos siente que ellos no tienen a alguien en quien confiar o con quien compartir sus problemas. Y el 54% es más alto para los hombres. Y yo sé que sonamos como un disco rayado aquí en CCB. Siempre estamos diciendo,
Involúcrense en un grupo, acérquense a los hermanos, van a pasarles cosas maravillosas en su vida si lo hacen. Hace poco vi un clip en Instagram de 45 segundos que me impactó muchísimo. Y para ser mucho más sincero con ustedes, realmente me golpeó. Y tiene que ver con esa idea de si Jesús es o no es la verdadera prioridad de mi vida. Y esta gráfica empieza desde el año 1930 y muestra cuáles son los sacrificios que hemos hecho en lo que respecta a las relaciones. Y la gráfica muestra cómo utilizamos el tiempo fuera del trabajo. Y la lista por las décadas es bastante predecible. Tiempo con la familia, amigos, vecinos, en la iglesia, compañeros de trabajo. No hay una sorpresa, pero luego más adelante aparece un caballo negro al final. Y quiero que se den cuenta la evolución gradual, o mejor dicho, regresión, que está ocurriendo en lo que respecta a las relaciones entre nosotros. Vean esto conmigo. Esta es una gráfica interesante. Al final es bastante sorprendente. Pero me parece interesante ver cómo cambia a través de los años. Lo de los compañeros de trabajo. Pero el final es deprimente. Y aquí viene. Miren como todo. Le quita el aliento a uno, ¿no? El tiempo que pasas en línea. Ustedes piensan que es gradual, pero coge impulso. Esto no es un juicio si uno pasa mucho tiempo al frente de una pantalla. Yo entiendo que para muchos de ustedes ese es su trabajo, usando el teléfono, el iPad o la computadora portátil. Yo entiendo que así se ganan la vida. Eso no es un juicio que estoy emitiendo, sino una pregunta que les estoy haciendo. Y ustedes son los únicos que la pueden responder, tanto para los hombres como para las mujeres. Ustedes sacrifican sus relaciones con sus familias y otros, perdiendo el tiempo, pasando la pantalla y dándole clic a personas que jamás van a conocer, a quienes le permiten que hablen e influyan sus vidas a diario. Estoy seguro de que hay muchas voces de Dios y de gente que ustedes siguen, yo entiendo eso, pero no permitan que algunas cosas buenas desplacen a las mejores. Este es el último recordatorio y vamos a terminar a pasar el resto del sermón aquí. 4. Sacrificen las cosas que se sienten urgentes ahora por aquellas cosas que van a importar para siempre. Eso quiere decir renunciar a placeres pasajeros, pero lo hacen para hacer una diferencia eterna, tal vez en la vida de alguien. Así que uno sacrifica intereses pasajeros por algo que va a durar para siempre. El sacrificio nos ayuda a darle prioridad a las cosas que importan de verdad, en vez de las cosas momentáneas, las interrupciones del mundo que nos distraen. El señorío de Dios significa que Jesús es de primero, y eso significa que no debe ser un esfuerzo para darle prioridad a Él y ser un ejemplo para nuestras esposas e hijos. Hace unas semanas estaba de viaje regresando a Kentucky y me di cuenta de que mi hijo y su esposa venían en otro avión también para Louisville al mismo tiempo. Ellos debieron haber llegado allí un poquito antes que yo, así que estamos texteando para allá y para acá. Y somos bastante competitivos, mi hijo y yo. Así que nos estamos texteando para allá y para acá para ver quién va a llegar de primero. Y sencillamente esto se convierte en esta carrera competitiva entre nosotros. Claro, eso se nos está fuera de nuestro control. Pero mi vuelo llega 3 minutos antes de él. Yo no sé por qué les quise decir eso. Yo no tuve nada que ver en que llegara temprano, así que yo le mandé un texto y le dije que voy a ir a la puerta tuya, estoy cerca y voy a esperarte a que llegues. En ese momento yo no lo sabía.
en qué fila estaban sentados ellos. Así que a medida que salía una persona, yo estaba allí anticipando qué iban a hacer ellos. Y me pasa una y otra vez, y pasaron como 8 minutos. Y mientras espero que venga saliendo mi hijo, automáticamente este recuerdo de algo que hacían mis padres. Porque hace 36 años, cuando me mudé para Louisville, mis padres vivían en Cincinnati, que era un centro de la aerolínea Delta importante. Así que cada vez que yo salía de vuelo de Louisville, pasaba por Cincinnati. Y pasaron como 5 o 10 años. Hubo un tiempo antes del 11 de septiembre cuando uno podía entrar al aeropuerto e ir a la puerta donde estaba la persona, la puerta de embarque. ¿Se acuerdan? Si yo tenía una espera de 1 año, 50 minutos, mis padres iban hasta allá, se estacionaban, caminaban 10 minutos a mi puerta y esperaban que yo me bajara del avión. No teníamos celulares, ellos no tenían ni idea cuando yo iba a salir, pero cuando salía se sentaban conmigo a hablar 20, 30 minutos y me acompañaban hasta mi puerta de embarque. Y luego yo abordaba el avión, me montaba en el puente, los despedía, ellos se despedían. Y una vez que desaparecía de vista, ellos caminaban esos 10 minutos hasta el estacionamiento, pagaban su estacionamiento y manejaban 25 minutos para su casa. Se dirán, eso es mucho tiempo y dinero para ir a hablar 20, 30 minutos. Pero no si se trata del hijo de uno. Sacrificios así muestran cuán importante era nuestra relación. Me dieron valor, dignidad y por medio de su sacrificio. Padres, las familias de ustedes necesitan ver que ustedes se van a sacrificar por ellos. Pregúntense a sí mismos, ¿qué es más importante? ¿Que suba mi score de golf o que mi imagen aumente? ¿Qué es más importante, ganar más dinero para mí o que mis hijos y mis nietos sepan que cuando yo abra la boca, de allí va a salir solamente la verdad? ¿Qué es más importante? Que mi familia sepa que soy un fanático del fútbol empedernido o que me vean adorando el fin de semana. Yo no sé qué es para ustedes. Yo sé que hay un montón de cosas que tratan de acaparar mi atención y mi tiempo. Lo que sea en sus vidas. Los animo a que pasen tiempo en la palabra de Dios, hablando con Dios. Denle la principal prioridad. No me malentiendan. No hay nada de malo en descansar y hacer algo que a uno lo distraiga, y eso sirve de terapia a veces. Pero coloquen a Dios de prioridad y denle ese ejemplo a los que aman. A mi papá le fascinaba leer la palabra de Dios en las mañanas. Lo alimentaba, lo hacía mejor hombre, padre, esposo. Él se sentaba en este estudio de 9 por 9 pies y tenía esta silla con ruedas que chillaba bastante. Así que cuando él se movía, chillaba la silla. Y yo normalmente me levantaba por las mañanas y escuchaba el chillido de la silla. Y yo sabía que él estaba metido allí, leyendo la palabra de Dios. Y era lo que hacía todos los días. Él pudo haber estado viendo televisión, leyendo las noticias, pudo haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero él sacrificó el tiempo para meterse en la palabra de Dios. Esto es lo que les quiero decir. Lo que significa una bóveda para un banco, la palabra es para nuestra fe, porque dentro de la palabra conseguimos los tesoros invaluables que abren las puertas del perdón y del gozo profundo y el camino a eternidad con Jesucristo. Este libro, damas y caballeros, ha cambiado mi vida y puede cambiar las suyas también. Y le doy gracias a Dios que tuve padres que me enseñaron a valorar las páginas de este libro más que de cualquier otro. Muchos me han escuchado hablar acerca de un accidente en el que estuvo mi familia cuando yo estaba pequeño. Veníamos de vacaciones, estaba lloviendo a cántaros en una autopista de 2 carriles. Venía un carro en la otra dirección que estaba maniobrando, se resbaló en el agua, empezó a dar vueltas, trató de rectificar, cruzó la línea del medio, nos golpeó de frente. Ambos vehículos iban a 65 millas por hora. De milagro mi hermano y yo salimos ilesos. En la silla de atrás venía mi mamá, que
En aquel entonces no traían los cinturones de seguridad. Mi mamá estaba sangrando por una fractura del cerebro. Ella pasaría los próximos 10 días en cuidados intensivos por el resto de su vida. Perdió la audición en oído, con problemas del equilibrio. La cara de mi papá golpeó el volante y el vidrio se rompió de sus lentes, de sus gafas. A él le tuvieron que sacar 25 pedazos de vidrio de sus ojos. Pero por el resto de mi vida jamás voy a olvidarme de estar sentado allí en el carro, allí en el camino, preguntándome si mamá iba a sobrevivir. Estábamos totalmente estupefactos. Y cuando escuchamos una sirena, mi padre rompió el silencio y en una voz temblorosa dijo: "El Señor es mi pastor". Y empezó a citar el Salmo 23 entero. Y a medida que se acercaba la ambulancia, sus palabras venían con una decisión fuerte. Y aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es una de las historias más vivas de mi infancia. Eso no era una oración de miedo en un momento de crisis. Esa era la vida de mi papá normal. Y citar la palabra era natural y normal, ya sea que estuviera en la cima o en el valle. Mi padre sabía que la palabra le ofrecían palabras que sanaban, le daban gozo y le quitaban el dolor. E instintivamente corría a la escritura. Y en el momento más difícil de su vida como esposo y como padre, él encontró fuerza y conexión con las palabras de Dios. Y aunque su mirada era borrosa, su enfoque no lo era. Mi mamá estaba sangrando en la silla de atrás. Para mí era evidente que mi padre en ese momento sacrificaría su vida por mi madre, porque con regularidad él se sacrificaba momentáneamente, sacrificaba cosas momentáneas, por lo que él sabía que iba a tener, que iba a durar para siempre. Hombres, les pregunto, cuando las sirenas de la vida empiecen a sonar y tú y tus seres queridos se encuentran en el momento más aterrador de tu vida, ¿de qué te vas a aferrar? ¿Qué vas a citar? Porque cualquier hombre puede tomar, pero los hombres de verdad dan. Y en ese momento mi padre me dio esperanza. Me dio esperanza por medio de su esperanza en el Señor, su pastor. El verdadero sacrificio se ve en la constancia de cosas pequeñas, no en las grandiosas. Es en las cosas, en los detalles diarios, es en los totopos. Es orando de noche con nuestros hijos cuando uno sabe que lo espera uno un correo electrónico del trabajo que hay que responder inmediatamente. Son las pequeñas cosas que nos preparan para las sirenas de la vida. El verdadero sacrificio no exige, muere. No domina, sirve. No toma, da. Hombres, ¿qué área existe en donde ustedes pueden sacrificarse y dar? Tal vez se trate de su tiempo, se trate de su energía, de atención a sus esposas, a sus hijos, a un amigo. ¿Cuál es esa área de sus vidas que en esta semana que viene, que ustedes tienen que entregar y sacrificarse? Yo les prometo una cosa, cuando lo hagan, van a descubrir que cuando utilizamos nuestras vidas para Cristo, así es cuando encontramos. Oremos. Señor, recuérdanos que a ti verdaderamente no te interesan los bíceps, los brazos, nuestra barba, nuestra gorra. Te importa nuestro corazón y si está dispuesto a sacrificarse o si vamos a permitir que nuestro ego siga interponiéndose en nuestro camino. Y Señor, lo que yo te pido, mi oración personal, es que
me ayudes a entregártelo, mi orgullo, mi comodidad y mi voluntad, para que otros se sientan honrados y para que tú seas alabado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber asistido. La semana que viene cerramos esta serie. Hasta pronto.